Muy bien. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Hagamos lectura, hermanos, de los 2 primeros versículos. No, leamos los 5 primeros versos. 5 primeros versos. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por el tiempo que nos permites hoy tener para meditar en tu palabra. Para comenzar, amado Señor, a introducirnos en esta oración sumo sacerdotal. Oración profunda, en doctrina, en comunión, en amor. Porque aquí sencillamente, Padre, lo que vemos es el corazón abierto de nuestro Cristo. Y no hay otra cosa que pudiéramos hallar, sino el profundo amor por tu pueblo, por tu iglesia. Que esto nos ayude, amado Señor, a ser movidos, a servir con mayor precisión a nuestro Cristo, a amarle sobre todas las cosas, a que aprendamos a darle el primer lugar y que todo lo demás es secundario. Así es que hemos de rogarte, Padre, en el día de hoy, que tu Espíritu nos guíe a una mayor comprensión, que nos lleve a toda verdad, y que hoy, Padre, seamos movidos a amar más a nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. La semana pasada hicimos lectura de todo el capítulo 17, que tiene que ver con esas últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz delante de sus discípulos. Pero hay una particularidad en estas palabras, y es que no estaban dirigidas a los discípulos, sino a Dios. Es una oración. Y yo creo que es una de las cosas que quizás muchos predicadores nos llegamos a equivocar, y es que empezamos a orar y esa oración se convierte es como en una predicación. En lugar de hablarle a Dios, resultamos hablándole a la iglesia. Y lo que debemos es aprender que aquí nuestro Cristo hizo una marca en lo cual dejó atrás las enseñanzas que le dio a sus discípulos en el aposento alto, en aquella noche en donde les hizo partícipe el misterio de la Santa Cena, para dar lugar a dar una oración dirigida al Padre. Y estuvimos estudiando, hermanos, acerca de la estructura y de algunas características propias de estos 26 versículos que consta el capítulo 17. Pero hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones sobre este capítulo, que es uno de esos capítulos más profundos, más sagrados de toda la Escritura. Con tal, hermanos, que esta escritura, este capítulo 17, se le ha llamado por algunos entendidos, le han llamado a este capítulo el lugar santísimo del Nuevo Testamento.
Se trata de la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y se le ha llamado el lugar santísimo del Nuevo Testamento porque tiene todo el sentido de serlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos al sumo sacerdote entrando en la comunión íntima con el Padre, con un propósito, el que hace el sumo sacerdote, el de interceder por su pueblo. Hermanos, esta no es una oración simple. Esta no es una oración devocional, esta no es una oración cualquiera, no. Aquí lo que encontramos es el corazón mismo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el corazón del Señor es abierto y vemos la intercesión de nuestro amado Salvador. Por eso, hermanos, es para nosotros de vital importancia prestar toda la atención a esta serie de sermones. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a volver nuestra mirada a nuestro amante Salvador. ¿Por qué? Porque nos enfriamos, hermanos. Vemos el acto de la religión, el acto de leer la Biblia, de orar, etcétera, como algo frío. Y no es así, hermanos. Es volver nuestra mirada a aquel que lo dio absolutamente todo para salvarnos. Es aquí, hermanos, donde se expresa en el contexto de una oración algo eterno. ¿Y sabe qué es lo que encontramos acá en esta oración? El pacto de redención, el pacto intratrinitario, el pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Lo que hemos de oír aquí, hermanos, es una conversación entre las personas de la Trinidad. Hermanos, es una oración que se eleva en la antesala de lo que vendrá, de la cruz. Y será una oración que va a revelar la consumación del plan eterno de redención. Entonces, hermanos, nosotros podemos llegar a pensar que este capítulo 17 es como una montaña muy alta, desde la cual podemos subir, podemos tener acceso a ella y podemos llegar a la cúspide y poder contemplar el misterio del Evangelio, sus misterios. ¿Cuáles? Podemos contemplar la gloria de Dios, podemos contemplar la obra de nuestro mediador, podemos contemplar la seguridad de los elegidos, podemos ver también la santificación, la unidad y la esperanza gloriosa. Esta oración tiene todo esto incluido y es allí donde nos vamos a parar, hermanos. El capítulo 17, muchos eruditos lo han contemplado, lo han estructurado de una manera sencilla. Lo han estructurado en 3 partes. Por eso les dije que leyéramos los primeros 5 versículos. ¿Por qué? Porque los primeros 5 versículos es la primera parte de la gran estructura del capítulo 17. Los primeros 5 versículos, el Señor Jesucristo ora por sí mismo. Ya del versículo 6 al versículo 19 encontramos la segunda parte de la estructura del capítulo 17, donde el Señor Jesucristo ora por sus discípulos. Y ya los versos 20 al 26 encontramos a nuestro Señor Jesucristo orando por todos los creyentes, por todos los que creerán por la labor apostólica. Esa es la estructura. Y no creo que debiéramos inventarnos la rueda para dar una estructura diferente. Al llegar entonces, hermanos, a este capítulo 17, entienda esto. Véase usted como un Moisés, en donde el Señor le dice, quítate tu calzado porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Debiera usted entender esto, hermanos. No solo con este capítulo, que sí, es sumamente importante, sino cada vez que usted toque los asuntos de Dios, debiera usted, con gran reverencia, acercarse al Señor. Y yo creo que necesitamos aprender mucho de reverencia. No es una oración común, hermanos.
Es el corazón expuesto de nuestro mediador. Aquí lo encontramos hablándole al Padre, hablando, abriendo su corazón a Él en esas horas previas a su gran sufrimiento. Es aquí donde nuestro Cristo, con plena conciencia de saber que ha llegado su hora, ¿qué hace el Señor? ¿Huye? ¿Corre? ¿Busca la manera de cómo eludir ese momento tan duro que se acerca para su vida? No. Cuando Él es consciente de que ha llegado su hora, dice la Escritura que Él elevó la mirada al cielo y dijo: Padre, glorifica a tu Hijo. Hermanos, esta es una petición sumamente profunda, sumamente profunda. Y por eso es que en esta mañana nos vamos a quedar solamente en los 2 primeros versículos para poder lograr entender qué significa esta petición de gloria para el Hijo. Pero hermanos, esta petición de gloria no surge del vacío. No es como aquel que se acerca en oración y no sabe qué pedir y lo primero que se le viene a la cabeza, eso pide: Señor, dame gloria, glorifícame. No, esta oración no surge del vacío, no surge tampoco del deseo personal y egoísta de ser exaltado. No. Esta petición de glorifícame, glorifica a tu Hijo, es el eco del pacto eterno, donde el Hijo de Dios se ofreció voluntariamente a cumplir la obra de redención. Y al llegar la hora señalada, la hora de pagar por los pecadores, aquí tenemos a la segunda persona de la Trinidad que clama por la gloria, no la gloria que no tenía, sino clama por la gloria que le corresponde como siervo obediente. Entiéndalo bien. Hermanos, esta gloria no es el fin de la historia. No. Si no pudiéramos decir que esta gloria es el clímax de la historia de la redención. La exaltación de Cristo viene a ser ese sello divino que afirma que la obra ha sido cumplida. Piense, ejemplo ridículo, en aquella persona que estudió 5 años en la universidad, mucho esfuerzo, mucho trabajo, el trabajo final muy duro, una tesis que tiene que sustentar delante de gente muy calificada. Y todo eso para llegar a un clímax, al día en que le entreguen en una ceremonia un carnet que lo acredite con el título de lo que usted estudió. Es ridículo el ejemplo, pero nos ayuda a entender lo que se trata, la gloria de Cristo como siervo obediente. Habiendo cumplido su obra, Él pide los créditos que Él merece. Hoy, hermanos, como les digo, nos vamos a acercar a los versículos 1 y 2. ¿Sí sabe cómo? Con reverencia, para oír al Hijo hablándole al Padre. Y vislumbrar en este par de versículos cómo su glorificación está inseparablemente ligada al plan eterno de salvación. No podemos romper ese par de asuntos. No podemos separar la gloria del Hijo con el plan eterno de salvación, porque aquí lo presenta. Que el Señor, hermanos, nos conceda verdaderamente hoy un corazón enseñable, que tengamos oídos atentos, que tengamos un corazón humilde para poder contemplar este misterio de fe con gran asombro. Lo primero que quiero tratar es lo que nos presenta el versículo primero. Es la petición. Pudiéramos titular el primer punto como la petición central. ¿Cuál?
glorifica a tu Hijo. Esa es la petición central. Glorifica a tu Hijo. Leamos el versículo 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Claro, usted dirá, leamos el versículo 1, dijo el pastor, pero nos pasamos por alto las primeras líneas. Y hermanos, no podemos pasar por alto la forma en que el Señor Jesucristo pronunció esta petición. ¿Qué dice la Escritura? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, hermanos, levantando sus ojos al cielo. Este detalle que nos presenta Juan en el Evangelio nos debe llevar a reflexionar sobre la postura apropiada para la oración. Yo no sé si usted lo ha pensado. ¿Cuál es esa postura de poder para orar? Yo pregunto, ¿será presuntuoso optar la misma postura de nuestro Señor Jesucristo cuando oramos? ¿De levantar nuestros ojos al cielo y orar? Hermanos, puede ser presuntuoso porque después de todo, Él es el Hijo unigénito del Padre, mientras que nosotros somos meras criaturas caídas, ¿verdad? Es cierto, hermanos, es cierto que existe una diferencia esencial entre nuestro Cristo y nosotros. No hay marco de comparación. Sin embargo, si hubiera algún requisito indispensable para orar, escuche bien, ese no sería la postura externa. Ese no es el requisito. ¿Cuál sería el requisito para orar? La reverencia del corazón. Reverencia del corazón cuando nos acercamos a Dios. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo levantó los ojos al cielo, no lo hizo como un gesto vacío, no, sino que lo hizo como una expresión claramente visible de que buscaba al Padre en el lugar donde Él habita, en las alturas, en el cielo. Allá está el trono de Dios. Isaías 66, verso 1, dice, así dijo Jehová, el cielo es mi trono. Y allá puso nuestro Señor Jesucristo su mirada. La mirada al cielo, por tanto, refleja dependencia, refleja adoración, refleja búsqueda de Dios, de ese Dios glorioso que reina desde lo alto. Allá vendrá nuestro socorro de allá arriba. Ahora bien, hermanos, nosotros como seres humanos y como seres pecadores, seguramente quizás sintamos más natural orar con el rostro hincado al suelo. Seguramente. Como una expresión de ¿qué? De humildad. Una expresión de que nuestra conciencia nos dicta que no somos dignos delante de un Dios que es santo. Y pudiéramos quizás recordar esa parábola de los dos hombres que subieron al templo a orar, que se encuentra en Lucas 18. ¿Se acuerdan? El fariseo y el publicano. El fariseo estaba de pie, dice la Escritura. Así lo dijo el Señor, lo presentó. El fariseo estaba de pie. Posiblemente estaba mirando a lo alto. Pero lo que sí es cierto es que su oración no era dirigida a Dios, sino dirigida a sí mismo. En cambio, el publicano, abrumado precisamente por su condición pecadora, por la culpa de sus pecados, dice la Escritura, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. No se atrevía, sino que golpeaba su pecho. ¿Por qué? Porque él decía en su oración, Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, ¿y qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quién fue justificado? Dice que no fue el fariseo, sino fue este último, quien descendió a su casa justificado. Con esto, hermanos, no queremos decir que la postura para orar no tenga importancia, no, sino que es un acto externo
que puede ser hipócrita o puede ser sincero, dependiendo del corazón. Así, hermanos, lo que realmente da valor a nuestra oración no es si alzamos los ojos al cielo o si los bajamos, perdón, o si los bajamos al suelo. Lo que importa es la actitud del corazón, la actitud con la cual nosotros nos acercamos al trono de gracia. Hermanos, Dios mira, no solo el gesto, Dios mira la intención, Dios mira no solo el cuerpo, Dios mira el alma, y lo leíamos hoy allá en Crónicas. Dios escudriña el corazón. Él sabe cuál es la actitud de cada uno de nosotros el día de hoy, al presentarnos en su día santo para adorarle. Él lo conoce, no es lo externo. Dicho esto, hermanos, Cristo inicia su oración con una petición directa. No le da vueltas, no adorna las cosas, sino va al punto. ¿Cuál es la petición? Glorifica a tu Hijo. ¿De qué se trata la glorificación del Hijo? Hermanos, esto nos debe llevar a una pregunta previa, y es, ¿qué significa glorificar? Bueno, quizás es una palabra que ya la hemos trabajado y utilizado varias veces desde este púlpito. Glorificar significa exaltar. Glorificar significa hacer visible la gloria. Glorificar es manifestar el peso, el valor de algo o de alguien. Y en el contexto bíblico, hermanos, la gloria de Dios es la manifestación de su carácter. Esa es la gloria, la manifestación de su carácter, la manifestación de su majestad, la manifestación de su santidad, la manifestación de su poder, la manifestación de su ira. Eso es gloria, esa es la gloria de Dios. Y le traigo un ejemplo. En Éxodo 33, 18 al 19, encontramos a Moisés, que pide una cosa. Él pide ver la gloria de Dios. Él pide ver la gloria de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu trono y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Yo mostraré mi gloria, le dijo el Señor a Moisés, te mostraré. ¿Y cómo lo iba a mostrar? Mire lo que dice, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Mire, hermanos, Dios manifestó la gloria a Moisés proclamando ¿qué? Su nombre. ¿Cuántas veces hemos proclamado el nombre del Señor? ¿Cuántas veces el nombre del Señor ha sido expuesto en la iglesia, en la predicación, al leer su Biblia? Allí el Señor está manifestando su gloria. Cuando hablamos de proclamar el nombre de Dios, entiéndase bien que se trata de su carácter. Misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, etcétera. Allí la gloria del Señor es manifiesta. Entonces, hermanos, aquí vemos que la gloria de Dios no es solo el asunto de esa luz resplandeciente, sino la revelación de su ser en sus atributos. Y debemos entender que cuando se habla de glorificar a alguien en el sentido bíblico, no es que se le añada algo que no tiene. Por eso el Señor no está pidiendo algo que no tiene, sino glorificar a alguien en el sentido bíblico tiene que ver con hacer públicamente visible, públicamente reconocido la excelencia que ya posee, lo que ya posee. ¿Por qué Jesús entonces pide ser glorificado si ya posee gloria? ¿Por qué el Señor Jesucristo
pide ser glorificado si es Dios, si ya es Dios. Hermanos, aquí es importante hacer una distinción teológica de una manera crucial. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es una persona, una sola persona que tiene dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas. ¿Cuáles? La naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿verdad? Como Dios eterno, Él siempre ha poseído gloria. Pero en su estado de humillación, como hombre, al hacerse carne y sangre y al asumir la condición de siervo, ¿qué ocurrió? El Señor en la encarnación veló esa gloria. La veló, no la perdió. Escuche bien, no perdió la gloria, la veló en su encarnación, pero no fue plenamente revelada esa gloria en su vida terrenal. Claro, hubo destellos de su gloria cuando Él estuvo en la tierra, cuando predicó con poder, cuando predicó con autoridad, cuando hizo milagros, cuando levantó muertos. Ahí la gloria de Dios se hizo manifiesta en Cristo encarnado. Pero fueron destellos aquí y allá. Entonces, ¿en qué consiste esa petición del Señor Jesucristo de ser glorificado, si ya tenía gloria? Bueno, pudiéramos llegar a pensar que se trata de volver al cielo, ¿verdad? ¿Sí? Quiero ser glorificado, volver al cielo, de donde volví, de retomar precisamente esa gloria eterna que tenía con el Padre. Aunque, hermanos, esto es ciertísimo para la deidad de Cristo. Él pide ser glorificado en su estado actual. Es glorificado como Dios y Él pide ser glorificado en su estado de humillación. Esto es la glorificación del Hijo como mediador encarnado. ¿Se imagina usted? El siervo obediente, el cordero que está a punto de ser inmolado, glorificado. Eso es lo que está pidiendo nuestro Señor. Se refiere a la gloria que el Padre le dará al Hijo mediante la cruz, la resurrección y la exaltación. A esa gloria es la que está pidiendo. Que tu Hijo sea glorificado en la cruz. ¿Cómo? ¿Es glorificado el Hijo en la cruz? Sí. ¿Es glorificado en la resurrección? Sí. Y quizás la más fácil de concebir ¿es glorificado en la exaltación? Claro que sí. Ahora, ¿cómo sabemos que se trata de esa glorificación que el Señor está pidiendo? De ser glorificado en su carne, ser glorificado en su estado de humillación como siervo obediente, ser glorificado en la cruz, en la resurrección y en la exaltación. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por esa frase que dice allí, la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Por qué? Porque esta expresión de la hora ha llegado nos sitúa de una manera cronológica, nos aterriza en un tiempo específico. Fíjese que en este mismo Evangelio de Juan, el Señor ya había utilizado una expresión similar, pero a futuro. Él dijo varias veces, mi hora no ha llegado. ¿Sí? Mi hora no ha llegado. Pero ahora, ¿qué dice? Ahora sí dice, la hora ha llegado. Es decir, el momento designado por el Padre para llevar a cabo la redención por medio del sufrimiento y la obediencia ya está aquí. Ya ha llegado. Ya es el momento de pagar por los pecados del mundo. Hermanos, ¿y dónde se da eso? En la cruz. La cruz. En la cruz, hermanos, el Señor sería glorificado por el Padre. Piense esto. El Padre glorificó al Hijo permitiendo que su carácter santo, fiel, brillara en el sufrimiento redentor. Allí el Señor, el Padre, glorificó al Hijo en la cruz, lo expuso, y allá quien vimos, al santo, al justo. El mundo veía a un pecador, pero cuando fue levantado, fue para la salvación de los hombres. Ahora, posteriormente, hermanos,
El Padre glorificó al Hijo en la resurrección. Al resucitarlo de entre los muertos, el Padre vindicó públicamente a su Hijo como justo y verdadero. Si aquel que murió en la cruz no hubiese sido justo, si no hubiese sido santo, sin pecado, si no fuera el verdadero Hijo de Dios, no hubiese sido levantado de los muertos. Pero el Señor lo levanta de los muertos para vindicarlo, para glorificarlo. Y con ello afirmando que su identidad, la de Cristo, era una identidad divina, era una identidad aprobada en su sacrificio. Con ello, con la resurrección, quedó allí de manera clara: el que murió en la cruz es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Ahora finalmente, al ser exaltado a su diestra, allí también nuestro Cristo recibió glorificación. Al exaltarlo a su diestra, el Padre lo glorificó dándole, como lo dice la Escritura, un nombre sobre todo nombre, y otorgándole autoridad sobre todas las cosas. Allí fue glorificado el Hijo. Entonces, hermanos, podemos decir que es verdad. La gloria que estaba pidiendo el Hijo era por esa consumación del plan redentor, en la cruz, en la resurrección, en la exaltación. Es más, si usted lo piensa bien, así es como Juan comenzó el Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 14, hablando de esta gloria que estaba por venir. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. Él estuvo allí a los pies de la cruz. Él vio al Señor resucitado. Él vio al Señor subir a las alturas. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, la glorificación del Hijo tenía como propósito último la gloria del Padre. No era una petición egoísta. Señor, glorifícame a mí. No es una petición egoísta. La glorificación del Hijo tenía como propósito último glorificar al Padre. Sigue diciendo allí el versículo: para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pide ser glorificado para glorificarle a Él. Hermanos, como se dan cuenta, no se trata de una gloria separada, de una gloria independiente, sino que se trata de una gloria teocéntrica, ¿sí? Teocéntrica, una gloria inseparable dentro del plan divino. El Hijo pide ser glorificado con el fin de glorificar al Padre. Haga esta imagen en su cabeza. El Hijo pide ser glorificado, ¿sí? Para glorificar al Padre. El Padre glorifica al Hijo y con ello el Hijo glorifica al Padre. Encontramos un círculo perfecto allí, en donde la gloria es para el Dios Trino. Hermanos, el Hijo pide ser glorificado con el fin de glorificar a su Padre. Bueno, ¿y cómo sucede esto? Entienda. Si la cruz, la resurrección y la exaltación constituyen la glorificación del Hijo, entonces esto significa que la obediencia del Hijo en la cruz y en lo que estaba por venir, esa obediencia perfecta, su plena sumisión al plan eterno del Padre, iba a redundar en la gloria de aquel que lo envió. ¿A qué lo envió el Padre? ¿A qué envió Dios Padre al Hijo? A redimir a su pueblo. ¿Qué hizo el Hijo? Redimir a su pueblo. El Padre fue glorificado en ello. Esta es una de las experiencias, de las expresiones más sublimes del pacto eterno de redención. El Hijo glorifica al Padre cumpliendo fielmente la obra que le fue encomendada
desde la eternidad. Y esa obra tiene como centro a aquellos que el Padre le dio para que reciban vida eterna. Y es así, hermanos, como llegamos al versículo 2, donde nuestro Señor Jesucristo expone la base de su petición. ¿Cuál? Su autoridad soberana para dar vida eterna a todos los que el Padre le ha confiado. Hermanos, por eso vuelvo y digo, la petición del Hijo de ser glorificado no está en la nebulosa, no está flotando por aquí, no, está asentada en algo veraz, en algo firme, y es su obra redentora. Nuestro punto 2 de este sermón es el fundamento de la petición. ¿Cuál es el fundamento de la petición? ¿En dónde se fundamenta la petición del Señor de glorificar a tu Hijo? En la obra cumplida. En la obra cumplida. Lea el verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, fíjese que allí lo que encontramos es eso. El fundamento de por qué el Hijo está pidiendo ser glorificado. Juan 17:2, entienda una cosa, no debe leerse como una petición nueva, no es otra petición, no debe tampoco entenderse como una promesa todavía pendiente, tampoco. Lo que sí hemos de entender es que el versículo 2 es una declaración teológica que lo que hace es explicar el fundamento de la petición anterior. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahora el versículo 2 comienza de manera magistral con un ¿cómo? ¿Sí? Glorifícame para que yo te glorifique. Y dice, como le has dado potestad sobre toda carne, etcétera, etcétera. Hermanos, ese cómo es importantísimo. Es sumamente importante. La palabra griega de este cómo significa puesto que, o conforme a, o debido a, como queriendo decir, Señor, glorifícame para que yo te glorifique debido a que yo cumplí lo que tú me mandaste hacer. Es decir, hermanos, aquí tenemos una expresión que introduce una razón de causalidad. La glorificación va a ser encauzada por lo que se dice aquí en el verso 2. Es decir, el Señor Jesucristo ora para ser glorificado porque ya ha recibido autoridad del Padre y ha comenzado a ejercer esa autoridad del Padre para hacer la obra que el Padre le encomendó. Hermanos, la glorificación que pide el Señor Jesucristo es la consecuencia justa de una obra que ya inició y que está determinada desde la eternidad, desde allá, desde el plan intratrinitario. Hermanos, el texto del versículo 2 nos dice que el Padre dio al Hijo autoridad sobre toda carne, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto significa que toda la humanidad está bajo el dominio de Cristo como cabeza, Pero hay una particularidad. El Señor Jesucristo desde la eternidad ha sido puesto como cabeza de la nueva creación. Y aquí pudiéramos como patinar en algo y decir, hay algo de conflicto. Si Él es cabeza de la nueva creación, ¿cómo tiene autoridad sobre toda carne? Sobre todos los seres humanos. Pues bueno, debemos entender que la autoridad que le fue conferida al Hijo como parte del pacto eterno de redención, en el cual el Padre le entregó al Hijo una misión muy bien detallada, una misión muy bien definida, estaba en la de redimir un pueblo escogido para su gloria. El Padre o en el seno intratrinitario no se dijo que el Hijo fuera a salvar a todos los hombres,
sino a un pueblo. ¿Se acuerdan de las palabras del ángel a José? Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que estaba allí en el seno trinitario, una misión definida, una misión particular. Pero esta autoridad, hermanos, que el Señor recibió, aunque tiene un propósito salvador particular, no se limita en su alcance, su autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo aquí está declarando que ha recibido potestad sobre toda carne. Una expresión, hermanos, una expresión que subraya una aparente universalidad sobre todas las cosas. Y bueno, no es aparente, es real. Hay una universalidad en el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ejerce dominio absoluto sobre toda la humanidad. Créalo. Él ejerce dominio sobre todos los seres humanos, sobre cada criatura viviente, sea salva o no lo sea. Hay dominio. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos saber? Entienda esto. La autoridad de nuestro Cristo incluye tanto la administración de la gracia sobre aquellos elegidos para la salvación, como también su autoridad se refleja en el ejercicio del juicio sobre los que permanecen en incredulidad. ¿Hay gobierno de Cristo? Sí. Los que no creen ya han sido condenados. Los que no creen están bajo la ira de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11, que nos habla precisamente de la universalidad del señorío de Cristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Quiénes? ¿Solamente la de los elegidos? Toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, se arrodillarán delante de Jesucristo, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No significa salvación, hermanos. No significa salvación. Aún en la tierra, los reyes humanos subyugan a sus enemigos y los hacen inclinar ante él. Y así será nuestro Cristo. Toda rodilla se postrará delante de él y confesarán que él es el Señor. Él es Señor de todas las cosas. A él le ha sido dada autoridad sobre toda carne. Sin embargo, el propósito redentor de esa autoridad no es genérico, ¿sí? No es universalista, sino es específicamente delimitado. Y fíjese la frase que sigue: para que dé vida eterna a todos los que le diste. La salvación es delimitada, no es para todos, no es para todos. Aquí, hermanos, se introduce una distinción vital con esa frase: para que dé vida eterna a todos los que le diste. Una distinción vital para algunos. Cristo tiene un señorío general sobre todas las criaturas, pero tiene un señorío, una misión particular hacia los que el Padre le ha dado. Es decir, los elegidos desde antes de la fundación del mundo, para ser salvos en el día en que Cristo vino a morir por ellos. Hermanos, el Señor no vino meramente a hacer la salvación posible. Él no vino a hacer la salvación posible. No, Él vino a garantizar la salvación para su pueblo. Su autoridad soberana lo que hace es asegurar que ninguno de los que recibió del Padre, ninguno de ellos se perderá. Los que tú me diste, Padre, ninguno de ellos se perderá. Yo lo resucitaré en el día postrero. Ninguno se perderá. Hermanos, este versículo 2, entonces, lo que hace es condensar
de una forma admirable la tensión bíblica entre el dominio universal de Cristo como Rey exaltado y la redención específica de su iglesia como mediador. ¿Cuál es el resultado? En suma, este texto lo que afirma, y afirma con fuerza, es que Cristo reina sobre todos los hombres. Él es Rey. Pero redime solo ¿a quiénes? A los suyos. A los suyos. Su gloria como Señor se ve en que nada va a escapar de su dominio. Ninguno se burlará de él. Todos recibirán su pago. Su gloria como Salvador se hará manifiesta en que cumple perfectamente la voluntad del Padre al dar vida a su pueblo. Y en un futuro a traer juicio sobre todos aquellos que nunca creyeron en su nombre. Entonces, hermanos, esa frase, todos los que le diste, se refiere de una manera inequívoca a los elegidos. Inequívoca a los elegidos. Todos los que le diste son los elegidos del Padre. Aquellos que el Padre le entregó al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Mira el amor eterno de nuestro Padre. Que antes de ser creados, nos eligió para ser redimidos por el Hijo. Esta entrega, hermanos, esta entrega del Padre al Hijo no fue una reacción a la fe de los hombres como algunos han querido enseñar. Ay, hijo, redime a estos porque he visto que en el futuro creerán en ti. No, no es eso, hermanos. El Padre no entregó a ninguno por causa de nuestra fe en un futuro. No. La entrega de estos elegidos del Padre al Hijo son una elección soberana. Una elección amorosa en el consejo eterno de Dios. Dios eligió soberanamente. ¿Quiere leerlo usted conmigo en Efesios 1, versículos 4 y 5? Allí nuevamente, allí está la expresión del pacto intratrinitario, del pacto hecho en la eternidad, del pacto hecho antes de la fundación del mundo entre el Padre y el Hijo. Efesios 1, del 4 y 5. Allí dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? ¿Nuestra fe? No, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo porque le plació. Le plació. Y aquí lo que vemos es que la elección claramente antecede la obra de Cristo y define su alcance. Hermanos, nuestro Cristo no vino a redimir una masa indefinida. A ver, como pescar en río revuelto, a ver a quiénes puedo salvar. No, nuestro Cristo vino a redimir a un pueblo específico que le fue confiado desde la eternidad. Y es aquí donde usted debiera empezar a respirar tranquilo. Y respirar con tanto alivio de saber que la gracia de Dios le eligió para salvación. A otros no. Hay a quienes no. Hermanos, el propósito de esta autoridad, por tanto, que le dio el Padre al Hijo, lo resalta muy bien aquí el verso 2 de Juan 17, y es con el propósito de dar vida eterna. Dice, para que dé vida eterna. Esa es la autoridad que recibió el Hijo de manera particular en su señorío, para dar vida eterna a sus elegidos. Claro,
aunque esta expresión tiene una profundidad teológica considerable, de la vida eterna la vamos a desarrollar en el próximo sermón, la próxima semana con el favor de Dios. Pero lo que quiero sí resaltar aquí con esta expresión para que dé vida eterna es que aquí debemos detenernos en el punto central del argumento. ¿Cuál? El Hijo ha recibido autoridad con una misión clara, con una misión delimitada. ¿Y esa misión consiste en qué? En cumplir la voluntad del Padre al dar vida a los que le fueron dados por Él. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Hijo le dio vida a los que el Padre le dio. Juan 6, 37 al 40. Escuche bien lo que dice allí. Todo lo que el Padre me da, mírelos allí, los elegidos, todos los que el Padre me da, los que estuvieron en su mente antes de la fundación del mundo, todos los que el Padre me da, aquellos que estuvimos en el concilio secreto de la Trinidad, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Vendrán a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Vendrán si son del Padre y los recibió el Hijo, vendrán a Él. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero. Hermanos, esta es la autoridad que tiene el Hijo de dar vida eterna a los que el Padre le dio desde la eternidad. Hermanos, no se trata de una acción general, de una acción abierta que esté dispuesta a todos los hombres. No, es una comisión específica dentro del consejo eterno de redención. Salvar específicamente ¿a quiénes? A los elegidos del Padre. Hermanos, este versículo muestra, por tanto, que la obra del Hijo, dar vida a los elegidos, es la expresión más alta en su obediencia filial. Es la obediencia más alta dentro de lo que el Padre le encomendó al Hijo. Dales vida eterna. Y el Hijo obedientemente les da vida eterna. El Señor, por tanto, no actuó por iniciativa propia. Él no buscó una gloria independiente, sino que cumplió con exactitud y con gran reverencia la voluntad que le fue confiada por el Padre. Por tanto, la petición de glorificación del versículo 1 no nace del orgullo, no es del interés propio, sino que está fundada en la fidelidad con la que Él ha obedecido al encargo de su Padre. Este modelo, hermanos, tiene profundas implicaciones para nosotros. Profundas implicaciones. En una época en que el ministerio de Cristo, escuche bien, puede ser tentado por el deseo de reconocimiento, de influencia o de éxito, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Se ha tomado el nombre de Cristo únicamente para hacerse de una plataforma para que hombres sean famosos, sean de influencia, sean de éxito. Y con las palabras de este par de versos, el Señor nos está recordando que el verdadero camino hacia la honra ante Dios y no los hombres es la obediencia humilde de la voluntad de Dios. El Hijo recibió gloria por ser obediente al Padre. Entonces, ¿qué honra estamos buscando? ¿La de los hombres o la de Dios? Si es la de Dios, es obedecer en humildad lo que el Padre ha mandado.
No se trata de autopromoción, hermanos. No se trata de armar una plataforma para alcanzar el éxito. No se trata de los logros humanos, lo que importa, sino se trata es de ese andar recto, de ese caminar fielmente, de manera sacrificial delante del Señor. Eso es. O cuando menos, eso es lo que encontramos en el carácter de nuestro Cristo. Él caminó rectamente en este mundo. Él fue fiel a lo que el Padre le mandó. ¿Y qué decir de su sacrificio? Así debe ser el caminar del cristiano. Así cada paso, hermanos, cada paso en la obra de Cristo vendrá a ser para nosotros un ejemplo de obediencia perfecta. Hermanos, cada acto es una expresión de dependencia amorosa y de sujeción voluntaria al Padre. Y hermanos, y al ejecutar fielmente esa voluntad, cuando el Hijo es fiel en obedecer humildemente al Padre, el resultado no es otro, sino que el Hijo glorifica al Padre. ¿Cómo? Mostrando que su autoridad es una encomienda sagrada. La guardó en lo más profundo de su corazón. Y llegada la hora, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y lo ungió, el Hijo comenzó a desarrollar meticulosamente cada parte del plan que se preparó desde la eternidad. Empezó a predicar el evangelio del reino de los cielos, el evangelio que llama al arrepentimiento y que llama a la fe, el arrepentimiento que es para con Dios. Y es allí donde en ese cumplimiento se perfeccionó en la cruz del Calvario. Así, hermanos, Cristo no oró como un hombre débil, no oró como el que ruega ser exaltado, no. Él oró como un siervo obediente que ha cumplido con su tarea. Por eso pide ser glorificado, no para sí mismo, sino para seguir glorificando al Padre en su estado exaltado. ¿Qué podemos concluir, amados hermanos? Nuestro Cristo, el Hijo eterno, lo vemos aquí acercarse al umbral de la cruz. ¿Y cómo se acerca a la cruz? Como debiéramos acercarnos nosotros a cualquier situación difícil, orando. Él ora con dignidad soberana. Padre, glorifica a tu Hijo. Pero hermanos, como ven, esta oración no brota de un interés egoísta, no, sino que brota de una obediencia perfecta y de una obra cumplida. ¿Usted ha pensado cuántas han sido las veces que nos hemos acercado en oración en desobediencia? Deshonra para Dios. ¿No buscamos glorificarle? Pues debiéramos venir en oración siendo obedientes a su voluntad. Este es el camino que trazó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros caminemos en él. Él obedeció perfectamente. Nuestra obediencia es imperfecta. Él obedeció cumpliendo perfectamente la obra que le encomendó el Padre. Nosotros ahí vamos, caminando sobre este mundo, rogando para que el Espíritu guíe nuestro caminar y nos guíe a esas buenas obras. El Señor Jesucristo recibió autoridad y ha dado vida. Él dio vida y ha comenzado a reunir a los suyos. Y hasta el día de hoy sigue reuniendo a los suyos. Y ahora pide ser glorificado como mediador obediente, para que en su exaltación el Padre sea glorificado en él. Ahora, piensa en esto. Todo esto que hemos visto en este par y sencillos versículos, bueno, quito la palabra sencillos porque son sumamente profundos. Debemos aprender, hermanos, que el evangelio está centrado en la gloria de Dios, no en el hombre.
es en la gloria de Dios. Cuando predicamos a Cristo, claro, nosotros tenemos conmiseración del pecador. Pero es que no es el hombre, es Dios, es que su nombre sea glorificado para la salvación o para la justicia en medio de la incredulidad. Hermanos, el evangelio está centrado en la gloria de Dios. La salvación nunca comenzó con nosotros. No. La glorificación de Dios comenzó es con ese propósito de tener un plan de redención para pecadores para su gloria. Para su gloria. Nosotros somos parte de ese plan para la gloria de Dios. Cristo, por tanto, pide ser glorificado para glorificar al Padre. Nuestra redención es parte del propósito eterno de exaltar el nombre de Dios en Cristo. Así es que bajémonos de esa nube de creernos muy especiales, de decir, soy hijo del rey. Yo merezco, yo pido, yo demando, yo decreto, etcétera. No. Nosotros hacemos parte de un plan mayor, que Dios sea glorificado. Cuando Dios salva, es glorificado. ¿Por qué? Por la obra que hizo Cristo en la cruz. Mi Hijo fue glorificado. Cuando un hombre es condenado, el Padre es glorificado por la autoridad del Hijo al castigar a aquel que no creyó en él. Justicia divina. Segundo lugar, hermanos, de este par de versículos debemos aprender que nuestra seguridad no descansa en la autoridad de Cristo. Perdón, descansa en la autoridad de Cristo. ¿Sí? Descansa. Estaba mirando a ver si estaban dormidos. ¿Sí? Imagínense. Nuestra autoridad, nuestra seguridad descansa en la autoridad de Cristo. Él es el que tiene la potestad sobre toda carne, como lo dice acá la Escritura, ¿verdad? Y dará vida eterna a todos los que el Padre le dio. Eso es tener autoridad, hermanos. Y esa autoridad no puede fallar, no puede, entiéndalo, no puede, no va a fallar. El fundamento de nuestra seguridad, por tanto, mire que no está ni siquiera en el día de hoy, sino está consignado desde la eternidad. Allá está nuestra seguridad, en el pacto eterno entre el Padre y el Hijo, no en nuestros méritos, no en nuestros méritos, sino en Dios mismo. Ahora, volviendo como a cerrar el círculo, nuestro propósito, por tanto, hermanos, es la de glorificar a Dios en respuesta a todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Así nos lo cita la primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Glorificar a Dios y disfrutar de Él, ¿cierto? Si Cristo vive, si Cristo en esta tierra vivió para glorificar al Padre, hermanos, pregúntese usted cómo es que viviremos nosotros en esta tierra. ¿Cuál es el propósito para vivir en esta tierra? No puede ser otro que el de la gloria de Dios. Pero pareciera que muchas veces desviamos el camino y buscamos es la gloria nuestra. La gloria nuestra. Hermanos, la vida cristiana no comienza con beneficios. La vida cristiana, ¿sabe cómo comienza? De rodillas, en adoración. En adoración. Así comienza la vida cristiana. Y así debe ser sostenida hasta el final. En adoración. Así es que, hermanos, si usted ha recibido vida eterna por medio de Cristo, esa es la evidencia de que usted fue amado desde antes de la fundación del mundo. No sé si usted lo puede meter en su cabeza, pero hasta allá llega el amor de Cristo.
Si usted ha recibido vida eterna, usted estuvo en la mente y en el corazón de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y aquí en este capítulo 17 el Señor ha abierto su corazón y nos lo ha dejado saber. Ustedes han estado en mí desde la eternidad y en mí fueron elegidos para ser salvos. Y allí vemos al Señor Jesucristo hace más de 2000 años, que Él estuvo orando por cada uno de nosotros en esa noche santa. Así es que glorifiquemos al Hijo, hermanos. Glorifiquemos al Hijo con nuestra obediencia. Glorifiquemos al Hijo, reconociendo que Él es Señor. Hermanos, de verdad, ¿cuántas veces caemos en el craso error de decirle, sí, eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor? Pero es que del dicho al hecho, usted sabe cómo termina el dicho, ¿verdad? Si Él es Señor, debemos obedecerle. Que nuestra vida sea de continua glorificación al Hijo. No se trata de nosotros, hermanos. No somos nosotros. Es Él. Y siempre ha sido Él. La gloria del Hijo, para que se manifieste en la gloria del Padre. Es decir, en la gloria del Dios Trino. Vamos a orar.